Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. En este miércoles 5 de noviembre de 2014 comienza Mirada Financiera aquí en Radio Infinita. Hoy vamos a estar conversando de un tema muy específico. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el retail financiero. Pero antes de presentarles a mi entrevistado de hoy, voy a comentarles las principales noticias de Chile y el resto del mundo. Partimos por los indicadores económicos. En Asia, la bolsa estuvo mixta porque mientras el Nikkei de Japón avanzó un 0,44%, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,63%. Shanghái también a la baja, un 0,47%. En Europa, las plazas ya cerradas y en positivo, a pesar de los malos resultados que tiene que ver con las manufacturas, con los servicios. Mañana hay reunión del Banco Central Europeo y a lo mejor este indicador positivo de las bolsas tendrá que ver con alguna decisión que tome Mario Draghi con respecto a algún aumento monetario en la zona euro. Vamos al FTSE 100 de Londres, un 1,16 avanzando, el CAC 40 de París 1,97, DAX alemán 1,61, IBEX 35 1,37. Nos vamos a Estados Unidos, hay buenos datos con respecto al empleo en esa nación y las bolsas a esta hora están subiendo. El Dow Jones un 0,42, el Standard & Poor's también aumenta un 0,33 y Nasdaq también aumenta un 0,01. En Santiago, a pesar del mal IMASEC, que fue solo de un 1,4%, bastante más abajo de las previsiones de los analistas que hablaban entre un 1 y un 2, pero más cercano a un 2%, el IPSA a esta hora está subiendo un 0,28% y el IXPA también aumenta un 0,23%. El cobre, la verdad que ha tenido este miércoles una baja bastante importante y terminó, ¿no es cierto? Bajó un 0,89% y se terminó transando ras los $3. Incluso en algunos momentos habrían dicho que hubiera bajado la barrera de los $3. $3 con 0,1 fue el precio en que cerró el cobre. Ustedes saben que el cobre se sigue transando durante el día a los futuros. Vamos a ver qué pasa y lo estaremos comentando, por supuesto, aquí en Mirada Financiera. Lo que sí aumentó de una manera bastante importante la tendencia durante todos estos días es el precio del dólar. 589,2 comprador y 589,5 vendedor. Más 3,3 pesos con respecto al día de ayer. En algunos momentos del día, hoy estuvo sobre los 590 pesos. Bueno, yo les quería comentar en primer lugar este IMASEC de un 1,4%, bastante más abajo de lo que preveían los analistas, que hablaban entre un 1,5 y un 2%. Y con este indicador de septiembre, la actividad acumuló un avance de solo un 0,8% durante este tercer trimestre y se situó en el nivel más bajo hasta el año 2009, cuando cayó un negativo 0,6%. Dentro de los resultados, los más negativos tienen que ver con la industria minera, que tuvo una baja bien importante, y ahí obviamente que tiene que ver todo lo que hemos hablado sobre el precio del mineral, sobre la ley del cobre, sobre los distintos yacimientos y también sobre el tema de la inversión y la energía. Por otro lado, el gobierno sigue lanzando programas e incentivos, ¿no es cierto?, para aumentar el crecimiento económico. Esta vez, la presidenta Michelle Bachelet lanzó un plan de inversiones en infraestructura de transporte público por $4.200 millones. A eso se suma lo que habíamos hablado durante la semana y a esta mayor agilidad que van a promover a cada uno de los proyectos que tienen que ver con la inversión, especialmente inversión en energía, inversión en minería. También tenemos el informe del Banco Central que prevé un mayor deterioro en el 2014 y una recuperación que llegaría solo en el año 2016. Es importante este informe porque es el informe de percepciones de negocios. Muchas veces hemos hablado en este programa que la confianza es lo más importante y se entrevistó a ejecutivos de 100 empresas y obviamente que ellos creen, ¿no es cierto?, que el desempeño de sus negocios seguirá deteriorándose y no habrá ningún repunte hasta el año 2016. Bueno, en Estados Unidos, como les decíamos, el sector privado generó más empleos de lo previsto en el mes de octubre. Se sumaron 230.000 puestos de trabajo en octubre, la mayor cifra desde junio y por encima de las previsiones de los analistas que hablaban solo de 220.000 puestos de trabajo. Ahora sí,
Vamos a comenzar a hablar sobre el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Para eso vamos a saludar a Claudio Ortiz, el gerente general del Comité del Retail Financiero. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a Mirada Financiera. Muy bien, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Tenemos varios temas. La verdad que la industria del retail ha hecho noticia por una gran variedad de temáticas. Vamos a hablar desde el CERNAC, vamos a hablar del prepago, vamos a hablar de las tarjetas de crédito, vamos a hablar de la industria, vamos a hablar también del consentimiento expreso. Pero partimos de lo más amplio a lo más particular. Hablemos de la industria. ¿Cómo está la industria en este ambiente, no es cierto? Con este IMASEC de un 1,4%, con ventas del comercio que han bajado de una manera bien importante. Bueno, el IMASEC no es muy alentador y en general yo diría que el sentimiento de la industria es de preocupación e incertidumbre. Preocupación porque la desaceleración ya se vino y por ende todas las empresas están preocupadas de tomar medidas prudenciales para ir preparando su estructura hacia un escenario más complejo, digamos, en los próximos meses. E incertidumbre porque estamos expectantes en si va a haber un rebote técnico de esta desaceleración en el corto plazo o va a ser algo más estructural. Y que ¿cómo lo ven ustedes en la industria? Porque el ministro Arenas ha hablado que ya va a haber un rebote, que esta sería la última cifra más o menos de la economía. Es que el rebote obvio que debiera haber en el último trimestre pasa mucho por un problema estadístico, de base de comparación, que simplemente por base de comparación debiera estar asegurado una tasa de crecimiento en este último trimestre en torno al 1,5%. Entonces no es un rebote de verdad, es un rebote más bien de tipo estadístico y nuestra preocupación es ver ya a esta altura el partido, más que pensar en este año, es cómo se va a dar la situación el próximo año, en si vamos a mantener una economía en una fase de desaceleración como estamos actualmente o vamos a lograr realmente un repunte, digamos, a mediados del próximo año. Hablando un poco de las inversiones en el sector, que obviamente que son lo que augura, ¿no es cierto?, un buen o mal desempeño. ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque se han detenido bastantes inversiones en todo lo que es el sector comercio. Sí, pero también hay que pensar de que el mundo continúa, independientemente de estos temas de coyuntura, sobre todo en el caso de las grandes empresas del retail, tienen sus programas de inversiones de largo plazo, y necesariamente tienen que pensar en el largo plazo y no que caer necesariamente en una problemática de coyuntura. Y en esa lógica las empresas han venido desarrollando sus programas, obviamente con mayores cuidados de lo que tenían pensado hace un año atrás, pero continúa el proceso y apostando no solo acá en Chile, sino que también en nuestra región. Hablemos un poco de la industria, hablemos de las distintas regulaciones, hablemos de los casos emblemáticos. Partamos hablando por las regulaciones que se están desarrollando, que se están conversando a nivel de gobierno, a nivel del Congreso. Estoy hablando, por ejemplo, del CERNAC. Algo que yo sé que hemos discutido nosotros en varias oportunidades, hemos conversado, Claudio, del tema sobre la importancia que tiene el CERNAC, pero la importancia de que no sea juez y parte. ¿Cómo va eso? Bueno, es una gran preocupación, no solo de la industria del retail, sino que el sector empresarial en general. Yo creo que en general la opinión del sector empresarial es apoyar la idea de legislar. Estamos de acuerdo con que el CERNAC tenga más atribuciones y se fortalezca y avancemos en esa materia para lograr mayores equilibrios y se terminen con ciertas asimetrías que plantean algunos técnicos que hay todavía en el mercado. El problema es de qué tamaño es la reforma, y sentimos que es una reforma muy refundacional, no contempla aspectos de gradualidad y al final asigna al CERNAC una gran cantidad de nuevas atribuciones que lo va a llevar a cierta atrofia, a una confusión de roles que en definitiva puede generar un problema importante en lo que son las futuras relaciones entre los proveedores y los consumidores. A ver, expliquémosle a la gente en simple, ¿qué es lo que hace actualmente el CERNAC y qué es lo que se le quiere dar, qué otras atribuciones se le quiere dar con esta nueva ley?
Hoy día, principalmente el CERNAC tiene la atribución para solicitar información a las empresas, y en base a esta información que solicita, actúa muchas veces como mediador para resolver los problemas de los consumidores. Hoy día el 53% de los reclamos que llegan al CERNAC son resueltos antes de 35 días por el CERNAC, lo cual creo que es algo bastante virtuoso, es algo exitoso como gestión. Y por otro lado también actúa como legitimado activo cuando se trata de acciones colectivas en que el CERNAC termina demandando a las empresas cuando no logra los acuerdos en las mediaciones que convoca, digamos, el CERNAC. A estas actividades que desarrolla hoy día el CERNAC se le quiere agregar la facultad de fiscalización, o sea, para poder investigar. En segundo lugar, se le agrega la facultad de sancionar, o sea, el CERNAC actuando como juez, y además el CERNAC puede actuar como ente normador, o sea, generar nueva normativa pro consumidor. Además, el CERNAC puede interpretar las leyes, que también estaría actuando en calidad, digamos, de juez, y mantendría las funciones de mediación colectiva, mediación individual y la actuación como legitimado activo o abogado de los consumidores. Entonces, eso se le saca, exceso. por ejemplo, Claudio, perdona, se le saca también atribuciones, por ejemplo, que tenían los juzgados de policía local, que eran los que tenían que juzgar, porque eso me imagino que actualmente eso está en distintos órganos. Lo que se quiere hacer es concentrar en un solo ente todas las atribuciones, y como tú dices, que consideras que es un abuso. Es un exceso, porque con este proyecto de ley, tal como está, se está desintermediando a los juzgados de policía local, por un lado, se desintermedia a los tribunales civiles, digamos, en general, y también se desintermedia al Parlamento, por el solo hecho que el CERNAC tenga la atribución para dictar normas de carácter general. Entonces, creemos que se debe buscar un equilibrio respecto a cuáles son las funciones reales que requiere avanzar el CERNAC, y no generar un monstruo que posteriormente sea difícil de volver atrás, y que esto puede significar una especie de Transantiago en el ámbito de los consumidores. Una pregunta desde el ámbito de los consumidores, Claudio. ¿Este CERNAC con mayores atribuciones no sería más beneficioso? Por ejemplo, estoy hablando de las personas que han sentido que sus derechos han sido vulnerados. Bueno, el CERNAC, por el solo hecho de agregar a lo que hace hoy, pueda tener la atribución como ente fiscalizador, eso creo yo que es un paso importante. Nosotros no estamos en contra de eso, y creemos que con eso el CERNAC puede perfectamente complementar mucho lo que hace, digamos, hoy. Además, si el CERNAC, con ciertos reparos, obviamente, con ciertos ajustes a lo que tiene hoy día el proyecto, puede además sancionar aspectos de tipo infraccionales, creo que también es un avance importante. Lo que nosotros creemos que no debe involucrarse el CERNAC en todo lo que son los aspectos de tipo reparatorio, los aspectos que tienen que ver con las facultades de normar e interpretar. Creemos que eso corresponde a otros agentes del mercado. Hablemos un poco de la visión que tienen ustedes y la visión, ¿no es cierto?, que tienen también los consumidores con respecto al CERNAC, con respecto a las empresas, porque obviamente que uno está el ente regulador, y por otro lado está la autorregulación que pueden entender las mismas empresas. Mucho se habla, ¿no es cierto?, de las buenas prácticas en la industria, en todo tipo de industria. ¿Eso no mejoraría también la relación que tienen los consumidores con las empresas? Bueno, eso nos encantaría que el proyecto de ley promoviera ese tipo de convenios, digamos, con las empresas, convenios de autorregulación. El proyecto está centrado exclusivamente en el tema multas, sanciones, todo lo que son las acciones ex post de un reclamo. El proyecto de ley omite absolutamente cualquier acción del CERNAC de carácter preventivo. Lo que tú mencionas es muy importante, el promover acuerdos de autorregulación con las distintas industrias, el desarrollar estudios, entregar información adecuada al consumidor, el propiciar educación al consumidor. O sea, eso, a mi juicio, es el gran ausente de este proyecto de ley,
y está concentrado exclusivamente en los aspectos sancionatorios, en los aspectos de fiscalización y nada en los aspectos preventivos. Bueno, vamos a seguir conversando a esta hora con Claudio Ortiz, gerente general de Comité de Retail Financiero, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mirada Financiera. ¿Te parece, Claudio? Sí, por supuesto. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos aquí en Mirada Financiera y yo antes les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Estamos conversando en el día de hoy sobre la industria que tiene que ver con el comercio, con el retail financiero. Por eso está conmigo, gerente general del Comité de Retail Financiero, Claudio Ortiz. Claudio, habíamos hablado en el primer segmento del programa sobre, ¿no es cierto?, la nueva legislación sobre el CERNAC financiero. Una última patita, esto ya fue aprobado por la comisión de la Cámara Baja, ¿no? Fue aprobado por la Comisión de Economía en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y dentro de las próximas semanas debe iniciar su trámite la Comisión Constitución, Legislación y Justicia. De ahí pasa a la Comisión de Hacienda y los 3 informes van a la sala de la Cámara de Diputados para que finalmente se terminen votando estos 3 informes en conjunto en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Y usted le echó su aporte? Sí, hemos participado en todo el debate, hemos entregado informes, hemos hecho presentaciones a los parlamentarios y esperamos continuar haciendo lo mismo en la Comisión Constitución, Legislación y Justicia. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esta industria. Fíjate que ayer había un titular que me llamó mucho la atención y me gustaría desmitificar, porque a veces los titulares dicen un poco más, no sé, todo de lo que la realidad es. Dice, casi 10 millones de tarjetas del retail se fuman y el sector evidencia cifras más bajas desde el año 2007. ¿De qué se está hablando? Obviamente que del retail financiero y sobre la baja que ha tenido el número de tarjetas de crédito, por ejemplo, desde los 22 millones a los 12,6 millones de tarjetas de crédito en la actualidad. ¿Qué refleja eso? ¿Hay una desaceleración? ¿Hay una más eficiente desarrollo de la industria? ¿Cómo lo evalúan ustedes? A ver, esas cifras muestran un proceso muy natural. A comienzos de los 90 vivimos, a mi juicio, la era de la masificación. El problema era de la gente el acceso. Y las empresas entraron en forma fuerte y una gran competencia para aportar en esa problemática que había a comienzos de los 90, que era el acceso al crédito de consumo. Y por lo tanto se emitió una gran cantidad de tarjetas con ciertas políticas que eran muy apropiadas en ese minuto, pero el desarrollo de la economía produce necesariamente ciertos ajustes. Por un lado, hay que considerar que el crecimiento de nuestro PIB y nuestro crecimiento de ingreso per cápita y el mayor ingreso a la gente, las personas en forma natural, y eso ha pasado en todas las economías, tienden a ir privilegiando menos pero mejores tarjetas, y es un proceso natural del mercado. En segundo lugar, está el hecho de que las empresas, para controlar su morosidad, van desarrollando políticas mucho más exigentes, hacen ajustes en sus credit scoring, que colocan condiciones mucho más, digamos, exigentes de cara al consumidor, y por ende van haciendo una natural migración hacia segmentos de mayores ingresos, gente que tiene mejor cultura, digamos, de pago, y eso hace que la cartera vaya madurando
desde lo que yo denomino la era de la masificación a la era de la calidad. Lo que puede aparecer con un ángulo de preocupación esa noticia, hay que mirarlo por el lado positivo. O sea que acompañando ese número que tú mencionas, Paulina, hay que mirar cómo ha evolucionado la morosidad. Nosotros después de este perdonazo, ¿te acuerdas la evaluación que hubo del perdonazo? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? Pero antes del perdonazo, en general nosotros, dado los segmentos donde estábamos trabajando, siempre estábamos con estadísticas de mora sobre los 2 dígitos como promedio industria. Hoy día, de acuerdo a las cifras oficiales, la Super de Banco, por morosidad 30 días, para ser bien preciso, estamos con indicadores entre el 7 y el 8%, lo cual es muy bueno, sobre todo pensando el mercado en que nosotros estamos abordando. Bueno, hagamos la distinción. Obviamente que las tarjetas de las cuales hablan son las tarjetas de las grandes tiendas, de todo lo que es retail, distinto a las tarjetas bancarias. Así es. También dentro de estas cifras, Claudio, tú me comentaste antes del programa que tiene que ver, ¿no es cierto?, la integración que hace la tienda Ripley, por ejemplo, con el banco. ¿Eso también incide en una reducción del número de tarjetas de crédito? En las estadísticas oficiales de la Super de Banco, en las últimas estadísticas, el último trimestre, ya debiera venir incorporado ese efecto, en que todo lo que es la base de datos de Ripley, de la tarjeta, digamos, del retail, se incorpora al banco Ripley y por ende pasa a ser parte de la estadística de los emisores bancarios. Y por ende ahí se produce una natural rebaja en el capítulo de los emisores no bancarios. Entonces, en definitiva, esto es un proceso natural, lo que se está viviendo, y la buena noticia es que las carteras, desde el punto de vista de la solvencia, es una muy buena noticia. Estamos con una morosidad muy controlada y lo que también nos ayuda a enfrentar este periodo de desaceleración de una manera sólida, con bastante tranquilidad, haciendo obviamente los ajustes necesarios, preventivos, pensando lo que podría pasar el próximo año, pero en general nos pilla muy bien. ¿Y qué puede pasar parado el próximo año, según ustedes? La gran variable que nosotros monitoreamos día a día es la tasa de desempleo. Ese es como nuestro indicador que tiene una relación directa con nuestra actividad. Y hoy día estamos en promedio de 6,5, tenemos estimaciones que esto podría subir medio punto el próximo año. Y eso obviamente nos hace actuar con prudencia, porque eso puede, digamos, afectar nuestros indicadores de morosidad, y sabemos de que cuando hablamos de tasa de desempleo generalmente son los segmentos de personas de menos ingresos los que más sufren, y es allí donde Exacto. está presente, digamos, el retail, sobre todo las carteras de las empresas medianas del retail, que prácticamente el 90%, por no decir el 100% de sus operaciones, está focalizada en ese segmento. Hablemos de la industria en general, de lo que viene el prepago, vienen los smartphones, vienen una serie de tecnologías, ¿no es cierto?, que podrían dar un giro dentro de lo que es esta industria. Bueno, ese es un tema súper relevante que tú levantas, Paulina, porque hasta ahora hemos estado abocados a la discusión de ciertas iniciativas legales como el CERNAC y otras materias que obviamente generan bastante incertidumbre, pero no se ha avanzado en iniciativas que están hoy día en el Parlamento, que cuentan con el apoyo mayoritario de todos los actores, y me refiero a la posibilidad de que los emisores no bancarios emitan tarjetas de prepago. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, para la gente? Inclusión financiera. O sea, mucha gente que está hoy día quedando fuera del sistema formal de crédito, pueden ser ellos los grandes beneficiarios de poder contar con la tarjeta prepago. La tarjeta prepago pasaría a ser como el primer paso a la tarjeta de crédito. Eso permite que la persona se eduque en cómo usar, digamos, este instrumento. También el gran beneficio serían todos los chilenos, por ejemplo, por la entrega de los beneficios del Estado. Porque, por ejemplo, ahora el prepago se usa para la tarjeta VIP.
Exacto, pero esa es una tarjeta de uso cerrado. Nosotros estamos apuntando a una tarjeta de uso abierto, igual que una tarjeta de crédito que se puede usar en cualquier comercio asociado, por ejemplo, a Transbank, y de esa manera permitiría un gran beneficio a la gente en materia de seguridad, porque evitaría transportar dinero físico, no solo a las personas, al pequeño comercio. Esto puede permitir en las zonas rurales, donde hoy día prácticamente el sistema de tarjetas de crédito aún no llega a través de los sistemas de prepago, podemos llegar a las zonas rurales del país y ir incorporando a una masa importante de pequeños comercios, pequeños almacenes y gente también a los más rural, jóvenes. a la gente más joven. Esta tarjeta se puede usar, por ejemplo, se podría usar como un mecanismo de seguridad a las transacciones a través de Internet. Para no dar la tarjeta de crédito, yo puedo depositar dinero en mi tarjeta de prepago y doy ese código. De tal manera que si me toman ese número, yo estoy protegido. ¿Y la industria está preparada para ese giro? Estamos absolutamente preparados. Además, nosotros ya estamos bajo la normativa del Banco Central. Estamos supervisados por la Super de Banco. Cumplimos todos los requisitos. El Banco Central apoya esta iniciativa. La Super de Banco igual. El Ministerio de Hacienda también. El Ministerio de Economía. Y no entendemos por qué lleva esta iniciativa en el Parlamento más de 5 meses sin tratarse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Eso es algo para nosotros inentendible, digamos, y sobre todo que la Comisión de Hacienda, por ejemplo, esta semana no tuvo ni siquiera muchos temas que tratar, e incluso más, tengo entendido que la Comisión de Hacienda hoy día se suspendió porque no tenía agenda que tramitar. Entonces nos parece como un contrasentido en que hablamos de reactivación. Queremos, digamos, desarrollar nuestra economía, y un proyecto de esta envergadura que puede significar una verdadera revolución de los medios de pago electrónicos, generar gran competencia. Bueno, y generar también, ¿no es cierto?, esa velocidad que necesita de consumo, que necesita también la economía, que lo hemos dicho un montón de veces. Se genera ese círculo virtuoso, porque las personas pueden comprar. Al comprar, ¿no es cierto?, se genera obviamente que mayor venta necesita mayores cantidades de trabajadores. Es ese círculo virtuoso, ¿no es cierto?, del desarrollo económico. Así que esperamos, Paulina, que de alguna manera el Parlamento, el Ejecutivo se ponga las pilas y impulse estos proyectos que necesita nuestra economía para una mayor inclusión financiera. Hablemos también de otro tema que tú dijiste con los medios móviles. Por ejemplo, yo he visto, no sé, hay comerciales que incluso hay unas bombas de benzina que tienen este pago como electrónico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A través de los teléfonos? Es que por dónde viene la tecnología, de todas maneras. Es que esta iniciativa, Paulina, apunta a todo esto. O sea, incluye eso. Incluye perfecto. Innovación, cobertura, precio, también las comisiones. O sea, involucra todo eso. Al haber mayor competencia, necesariamente van a haber otras formas de hacer estas transacciones. Hoy día, sin ir más lejos, los iPhone ya en los mercados internacionales ya está masificado que cada persona le puede colocar un dispositivo y tiene su propio POS para poder, digamos, pagar con la tarjeta. O sea, ya ni siquiera necesitaría el POS de Transbank para poder hacer, digamos, el traspaso de dinero, digamos, a un comercio. Entonces, hay tecnología vigente, está disponible y no la estamos usando. Bueno, obviamente que ese es el desafío en una industria que es muy, muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. Claudio, queremos agradecer que nos hayas acompañado en el día de hoy. Claudio Ortiz, gerente general del Comité del Retail Financiero. Paulina, un gran placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.